Hola, antes de empezar comenta aquí desde qué ciudad y país estás viendo este video. Siempre es increíble saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora dime, ¿alguna vez pensaste en hacer algo diferente en tu matrimonio solo para salir de la rutina? Pues sí, José y Martina también lo pensaron. Después de 15 años de casados, decidieron darle un poco de picante a la relación, reavivar el deseo, redescubrirse el uno al otro. Pero lo que debía ser una experiencia íntima y compartida, se convirtió en una pesadilla de celos, vergüenza y desconfianza. Porque esa noche, dentro de una casa de swing, Martina descubrió que su marido ya había estado allí antes. Y peor aún, con otra mujer. Pero calma, vamos a volver al principio para entender cómo llegó esta pareja hasta allí. José y Martina se conocieron cuando aún eran jóvenes, en la universidad. Él era divertido, sociable, el tipo de hombre que hacía reír a todos con un chiste. Ella, más reservada, equilibraba el temperamento del marido. Durante años fueron esa pareja que todo el mundo admiraba, compañeros, cómplices y aparentemente felices. Pero el tiempo tiene una manera cruel de transformar el amor en costumbre. Después de 15 años juntos, con 2 hijos adolescentes y una rutina agotadora, la pasión se había convertido en memoria. El toque era el mismo, pero ya no había sorpresa. Los besos cada vez más rápidos. Las conversaciones demasiado prácticas, sobre cuentas, facturas, tareas domésticas. Martina echaba de menos sentirse deseada. José, por su parte, se quejaba de que ella ya no se interesaba por él. Y, como sucede con muchas parejas, el silencio empezó a crecer entre los dos, hasta que, una noche de viernes, después de unas copas de vino, José hizo una propuesta inesperada. ¿Y si intentamos algo nuevo, para romper la rutina, para reavivar la llama? Martina lo miró con curiosidad. ¿Algo nuevo como qué? Él dudó, pero la sonrisa lo delataba. Ya había pensado en eso antes. Hay un lugar, una casa de swing, un ambiente controlado, respetuoso. Podemos solo observar si quieres. Martina se quedó en shock. ¿Hablas en serio? Sí, sin presión, sin nada que no quieras. Pero tal vez sea divertido, solo para ver qué sentimos. Ella rió, medio nerviosa, medio intrigada. Nunca imaginó que su marido pensaría en algo así, y mucho menos que ella misma consideraría aceptarlo. Pero había algo en esa propuesta que la hizo pensar. Tal vez fuera curiosidad. Tal vez el deseo de rescatar la intimidad que parecía haberse quedado en el pasado. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Martina dijo: «Está bien, vamos, pero solo a mirar». No sabía que esa decisión lo cambiaría todo. La casa estaba en una calle discreta, sin letreros. Una puerta negra, un guardia en la entrada y una música amortiguada que se escapaba desde dentro. Martina sentía el corazón latirle en el cuello. No sabía si estaba más nerviosa por lo que iba a ver o por haber aceptado ir. José, en cambio, parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Bromeaba, hacía comentarios divertidos, le tomaba la mano con firmeza. «Si no quieres quedarte, nos vamos enseguida, ¿de acuerdo?», dijo, intentando transmitir seguridad. Ella solo asintió, respirando hondo. Al entrar, los recibió una recepcionista sonriente que explicó las reglas. «Nada aquí es obligatorio. Todo ocurre con consentimiento. Si solo quieren observar, siéntanse a gusto». La iluminación era suave, las paredes cubiertas con cortinas rojas, el aire perfumado con algo dulce y provocador. Las parejas conversaban, bailaban, intercambiaban miradas. Martina sintió las mejillas arder. No sabía a dónde mirar. Era como entrar en un mundo paralelo, un lugar donde los límites de la moral quedaban en la puerta. José pidió 2 copas de champaña. «Relájate, mi amor. Nadie te va a obligar a nada». Ella intentó sonreír, pero el nerviosismo no la dejaba. Sin embargo, la mirada de él era distinta, más atenta, más familiarizada con el ambiente, como si ya supiera dónde estaban los bares, las salas, los rincones reservados. «¿Ya habías estado en un lugar así antes?», preguntó ella medio en tono de broma. José se atragantó por un segundo, luego rió. «Claro que no. Estoy tan perdido como tú». Pero había algo en esa respuesta que no la convenció. Mientras bailaban despacio, tratando de soltarse, una mujer se acercó. Hermosa, segura de sí misma, con una sonrisa que destilaba picardía. «¿José?». Martina se giró confundida. La mujer sonrió aún más. «José y Martina, me encantó la última vez». «¿Repetimos?». El silencio cayó pesado. Martina se quedó inmóvil. José palideció. Y en ese instante, ella lo entendió todo. No era la primera vez de él allí. «¿Última vez?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Qué quiso decir con eso, José?». Él intentó reír, disimular, pero los ojos lo traicionaban. La mujer notó la incomodidad y retrocedió murmurando un «perdón». Pensé que era la otra. 2 palabras. Y un matrimonio entero derrumbándose dentro de ella.
El sonido de la música se volvió distante. Martina lo oía todo como si estuviera bajo el agua. Las luces, las risas, el perfume en el aire. Todo giraba menos la expresión congelada de José. ¿Quién era ella?, preguntó intentando contener la voz que amenazaba romperse. José tragó saliva, evitando su mirada. Nadie. Una confusión, amor. Debe haberme confundido con otra persona. ¿Con otra persona llamada José? ¿Que también viene aquí con una mujer llamada Martina?, respondió ella con una ironía fría. Él intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó. La respiración le salía entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. No sabía si sentía rabia o vergüenza. Las personas los observaban, curiosas, notando el escándalo. Martina salió apresurada hacia el jardín exterior del club, donde el aire era menos sofocante. José fue detrás de ella, insistiendo. «Puedo explicarlo». Ella se volvió enfrentándolo. «¿Explicar qué? ¿Que ya habías venido aquí antes? ¿Que me convenciste de venir fingiendo que era algo nuevo cuando en realidad era tu viejo escondite?» José se pasó la mano por el rostro, nervioso. «Sí, ya había venido, pero fue hace mucho tiempo. Antes de ti». «¿Antes de mí?» «José, llevamos 15 años juntos». «¿Antes de mí cuándo?» Él se quedó en silencio. Y en ese silencio la verdad gritó. «¿Con quién viniste aquí?», insistió ella, ahora con lágrimas cayendo por su rostro. Él dudó, y las palabras salieron casi en un susurro. «Con una exnovia, en la época en que estábamos peleados». Martina rió, una risa amarga, casi incrédula. «Entonces, además de engañarme ahora, ¿me estás diciendo que mientras nuestro matrimonio tambaleaba, tú venías a estos lugares?». Él intentó justificarse. «Fue una mala etapa. No sabía lo que quería. Pero te amo. Vine aquí contigo para empezar de nuevo, para borrar el pasado». Martina lo miró profundamente y por primera vez en muchos años no lo reconoció. Allí, frente a ella, no estaba el hombre con quien había compartido la vida, las cuentas, los sueños. Era un extraño, un hombre que había mentido no solo sobre lo que hizo, sino sobre quién era. El viento frío de la noche golpeó su rostro, y José, al darse cuenta de lo que estaba a punto de perder, dio un paso adelante. «Por favor, no conviertas esto en una tragedia. Solo quería revivir lo nuestro, traer de vuelta lo que la rutina se llevó». Martina respondió sin dudar. «Tú quisiste revivir lo que mataste con tus mentiras. Pero cuando el pasado vuelve, no viene para curar, viene para cobrar». El camino de regreso a casa fue el más largo de los últimos 15 años. Ninguno de los dos dijo una palabra. El coche avanzaba por la carretera y el sonido del motor parecía un recordatorio constante de todo lo que se había dicho y de lo que aún quedaba por decir. Martina miraba por la ventana, viendo las luces pasar como fantasmas. Cada una encendía un recuerdo. El primer beso, el primer viaje, la casa que compraron juntos. Todo parecía tan lejano ahora. Era como si aquella mujer, la que aceptó ir a la casa de Swin por amor, hubiera muerto allí dentro, junto con la ilusión de que conocía a su marido. José intentaba hablar, pero cada intento moría antes de volverse palabra. Sabía que cualquier excusa sonaría pequeña ante el daño causado. La mentira no estaba solo en el hecho de haber ido antes a ese lugar, sino en haber hecho parecer que era una aventura de pareja, cuando en realidad era la repetición de un pecado antiguo. Al llegar a casa, Martina fue directo al dormitorio. Se quitó el vestido, lo tiró al suelo y se quedó mirando su reflejo en el espejo. «¿Quién es esta mujer?», pensó. Esa que se dejó convencer, que creyó que darle sabor al matrimonio sería el camino para reconectarse. Ahora solo sentía vergüenza. José entró apoyándose en la puerta con los ojos bajos. «Martina, por favor, háblame. No quise hacerte daño». Ella rió otra vez agotada. «¿No quisiste hacerme daño? José, me hiciste sentir como una sustituta, como si me hubieras invitado a revivir un papel que otra mujer ya había desempeñado. Y encima sin saberlo». Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No me toques. No sé quién eres. No sé si alguna vez lo supe». El silencio llenó la habitación, un silencio que dolía más que cualquier grito. Y en medio de ese silencio llegaron las dudas. ¿Eso era una traición? Al fin y al cabo, José no la había engañado físicamente en ese momento, pero había mentido, engañado. Había hecho de algo íntimo, una experiencia de pareja, una extensión de un pasado que ella desconocía. Martina se acostó sin decir una palabra. José se quedó en el sofá, mirando el techo, preguntándose en qué momento su amor se había convertido en ese campo minado de secretos y arrepentimientos. A la mañana siguiente se despertó con el sonido de la cafetera. José todavía estaba allí, como si esperara, en silencio, una decisión. Pero el problema es que el perdón no nace del café caliente ni del tiempo. Nace cuando el dolor encuentra sentido.
Y en ese momento para Martina, nada tenía sentido. Pasaron 2 días. Martina no habló con José. La casa parecía otra. Un campo de batalla donde el enemigo era el silencio. Cada paso, cada mirada, cada respiración traía recuerdos de lo que había pasado. En la tercera mañana, él se acercó a la mesa del desayuno. Los ojos cansados, el rostro abatido. Martina, sé que lo que hice te destruyó, pero necesito decirte lo que realmente pasó. Ella mantuvo la mirada fría sin responder. José continuó. Esa mujer se llama Paula. La conocí antes de pedirte matrimonio. En esa época creía que tenía que vivirlo todo, experimentar lo que el mundo ofrecía. Fui débil, pero desde el día en que te conocí, nunca busqué nada fuera de nosotros dos. Tragó saliva. Cuando acepté ir a esa casa contigo, pensé que estaba enterrando para siempre ese pasado. Solo que el destino quiso castigarme haciéndome encontrar un fantasma. Y te juro, Martina, solo pensé en ti, en nosotros. Ella respiró hondo. Por un segundo quiso creerle. Pero lo que la hería no era el pasado, era la mentira que lo sostenía. José, no me traicionaste solo con otra mujer. Me traicionaste con el silencio. Me hiciste creer que era el comienzo de algo nuevo, cuando en realidad era el final de lo más bonito que teníamos. La verdad, él intentó tomar su mano, pero ella volvió a apartarse. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dijo ella. Que acepté hacer algo que ni siquiera quería, solo para verte feliz. Y al final fui yo quien salió destruida. José lloró, un llanto contenido, pesado. Pero ella no pudo conmoverse, porque en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche Martina hizo las maletas. No se llevó todo, solo lo necesario: ropa, documentos y lo que quedaba de su dignidad. Antes de salir dejó una nota sobre la mesa. Querías darle sabor a la relación. Ahora tendrás que aprender a vivir con el sabor amargo del arrepentimiento. José leyó la nota en silencio, sintiendo el vacío de la casa resonar como una sentencia. Su amor no terminó por falta de pasión, sino por exceso de omisiones, y es aquí donde comienza el dilema. ¿Martina exageró? ¿José merecía una segunda oportunidad, ya que el pasado no se repitió realmente? ¿O hay verdades que, aunque antiguas, son traiciones que el tiempo no perdona? En su lugar, ¿tú perdonarías? Deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia de traición, secretos y decisiones que lo cambian todo.